Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos juntos como cada semana. El programa de hoy va a estar dedicado a urología y en forma especial a un tema que siempre es lo padecen muchísimas mujeres. Y es algo muy natural, no es algo que sea tan grave ni tan realmente imposible de solucionar. Es la incontinencia urinaria. Para eso van a estar hoy los doctores Aníbal Esker y Augusto Dantur del Centro Urosalud Urosalud de Tucumán, porque así es el centro. Así que enseguida con ustedes y con los doctores. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos, qué lindo día frío, realmente me encanta. Ustedes me verán muy emponchada, como siempre por los plátanos. Esto, un poncho hecho a telar, una maravilla. Y recibiendo a los integrantes del Centro de Urología Urosalud, que usted los conoció a través de su primer programa con el doctor Cenice. Bueno, hoy están visitándonos otros integrantes de este Centro de Urología, el doctor Aníbal Esker. Hola Aníbal, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Buenas tardes, muchas gracias y reiterar el agradecimiento por la invitación. Un gusto para mí que vengan también porque el tema de hoy es muy importante. Y el doctor Augusto Dantur, que es primera vez que nos visita, en 17 años, bueno, él es muy joven, así que es primera vez que nos visita. Así que con ellos ya vamos a iniciar una charla muy importante que es incontinencia urinaria. Algo que muchas señoras, mujeres de toda edad incluso, piden porque cada una tiene una patología diferente, digamos, se manifiesta de una forma diferente. Entonces los doctores van a aclararnos ese tema. Así que, ¿quién empieza de los dos, por favor? ¿Aníbal o Aníbal? Bueno, el tema incontinencia de orina en la mujer dentro de la urología es un capítulo muy amplio, pero sí creemos que es importante porque es un motivo de consulta frecuente. Nos parece importante aclarar también que existe la incontinencia urinaria en el hombre, de causas absolutamente diferentes, generalmente relacionadas más con antecedentes quirúrgicos, sobre todo cirugías de próstata, pero lo que nos enfoca acá es la mujer, que es quien padece esto, y como dice su definición, conceptualmente es un padecimiento que no atenta contra la vida de la mujer, pero genera un trastorno social muy importante. Cuando uno estudia una paciente que consulta por una pérdida involuntaria de orina, existen distintos tipos de incontinencia de orina. Y ahí es muy importante nosotros, es nuestra principal tarea, nuestro desafío, tratar de ser lo más correctos posible en encasillar a la paciente qué tipo de incontinencia de orina es. El relato de la paciente indudablemente es importante y uno tiene que prestarle fundamental atención en qué momento se produce la pérdida, si es cuando, por ejemplo, hace algún esfuerzo abdominal, llámese toser, estornudar, reírse. Un esfuerzo físico. Exactamente. Muchas veces el motivo de consulta es porque notan la pérdida cuando están en el gimnasio. Entonces, ahí ya nos está hablando de un cierto tipo de incontinencia de orina que nosotros las denominamos de esfuerzo. Pero existen otras, como la de urgencia, que es la mujer que cuando siente las ganas de orinar son unos deseos apremiantes que le urgen, que tiene que suspender lo que está haciendo e ir rápidamente al baño, y si esa distancia muchas veces es medio larga, se le escapa la orina antes de llegar al baño. Ese es otro tipo de incontinencia cuyo manejo diagnóstico terapéutico puede ser muy diferente. Y después una situación en donde ambas están combinadas. Hay otras más, pero ya son más específicas, más de patologías mucho más concretas cuya solución o eventual tratamiento es muy diferente al ámbito donde estamos hablando. El doctor Esker está comentando los tipos de incontinencia, sobre todo en las mujeres, y sobre todo algo que es muy común, al mínimo esfuerzo a veces, como dice, toser, estornudar, hacer un esfuerzo físico de agacharse para levantar algo. Eso es lo que más consultan, ¿no es cierto? Y lo que más preguntan, cómo manejarlo y qué se puede hacer en este caso.
Pero bueno, a ver, Augusto, tu opinión al respecto, porque deben ir mujeres a la consulta, ¿van? Porque o es un poco reacia la mujer para ir, eso me importa saberlo. No, realmente es un motivo de consulta para los urólogos muy frecuente. A veces los pacientes se confunden y refieren que tienen incontinencia, pero en realidad se refieren a otro tipo de síntomas, como por ejemplo la urgencia miccional, que es el deseo urgente de vaciar la vejiga, pero básicamente la incontinencia de orina, para que quede claro, es la pérdida involuntaria de orina, y específicamente hablando de hoy, que es una de las más frecuentes, la incontinencia de orina de esfuerzo, como decía el doctor Esquer, que es ante pequeños, moderados o grandes esfuerzos, dependiendo del paciente, tienen pérdidas de orina. Acá cabe aclarar una cosa que es muy importante. ¿Cuánto pierde? Porque a veces hay pacientes que pierden poca cantidad, unas gotitas quizás, se cambian un apósito o 2 apósitos por día, y por otro lado tenemos pacientes con grandes pérdidas prácticamente continuas ante los mínimos esfuerzos, quizás al pararse de la silla, al levantarse de la cama, con pequeños esfuerzos ya están perdiendo mucha cantidad, llegando a cambiar 7, 8 y hasta 10 apósitos por día. Pero más allá de la cantidad de la pérdida, esta también es una patología que tiene que ver mucho lo social, porque hay pacientes que pierden mucho y por ahí se acostumbraron con el transcurso de los años y no les molesta tanto como a otras pacientes jóvenes, como decía el doctor Esquer, deportistas, que quizás no son multíparas ni han tenido numerosa cantidad de partos. Claro, que eso tiene mucho que ver el prolaxar la vejiga, ¿no es cierto? Exactamente. El prolaxo de vejiga. Y el aumento de la presión abdominal ante un esfuerzo, por ejemplo ir al gimnasio, levantar pesas, hacer crossfit y una determinada cantidad de cosas, hacen que mujeres, inclusive jóvenes, tengan cierta cantidad de pequeñas pérdidas en la vejiga. Entonces es muy importante, como decía el doctor Esquer, hacer un buen análisis de cada paciente, porque ahí está la clave del éxito para la resolución quirúrgica. Porque hoy en día se extendió tanto realmente que se llama la sexadolescencia, incluso ya no es la tercera edad, hay cuarta edad. Sí. Ya la cuarta edad, porque aparte colegas de ustedes de otras especialidades así lo han expresado, la cuarta edad, lo cual se extendió mucho el tiempo de vida. Adiós, Sí. gracias, digo yo. Sí, por supuesto. Adiós, gracias y bien vividos, ese es lo importante, ¿no? A pesar de las cosas. Pero que practican deportes y todo porque usan un determinado tipo modelo de ropa interior con el cual les permite correr, hacer trotar, correr, hacer trekking, hacer todo. Entonces es una propaganda y mucha gente lo está probando y lo está usando. Me lo comentaron a mí. Porque como vos decías, Aníbal, un ratito antes que hablaba Augusto, el hecho de que es algo muy molesto y no creo que muchas mujeres no lo soportan. Ahora, yo conozco mujeres operadas, ya con cirugía, están fantásticas. Cirugías para corrección de incontinencia. Sí, en realidad, cuando uno tiene una paciente que la estudiamos y es candidata a una cirugía de corrección de incontinencia de orina de esfuerzo, normalmente andan muy bien. Lo que pasa es que hay distintos tipos de cirugías, porque hay que ver si que es muy común que esa incontinencia se pudiera o no asociar a un prolapso, de prolapso de vejiga, por ejemplo. Entonces, lo cual ya nos plantea un enfoque quirúrgico un poquito más complejo. No es que sea más grave la patología, pero sino tener en cuenta otros detalles, otros tipos de prótesis. Y la verdad que nosotros en nuestro equipo contamos con la posibilidad de tener a uno de nuestros colegas, de los urólogos, que es hace ya varios años urólogo también del Instituto de Maternidad, el doctor Sebastián Carro, que tiene mucha experiencia. Entonces, cuando nos tocan pacientes ya de un grado mayor de complejidad, porque están acompañados de distintos tipos de prolapsos, con pérdida de orina, con antecedentes quirúrgicos previos, realmente para nosotros es muy bueno contar con alguien que tiene un enfoque mucho más claro y específico en esa área. Y las pacientes realmente andan bien. Por supuesto, todo procedimiento invasivo no está exento de complicaciones. Las hay, lo importante es saber reconocerlas y poder darle una rápida solución. Pero la verdad que son procedimientos que tienen muy buenas tasas de éxitos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa acá con los doctores Esquer y el doctor Dantur y luego continuamos con este tema que es todo un tema realmente. Muchas gracias.
Continuamos en este programa tan interesante con los doctores invitados de hoy del Centro Urosalud Tucumán, así es, ¿no? Urosalud Tucumán, que está acá el doctor Aníbal Esquer y el doctor Augusto Dantur, sobre todo un tema, incontinencia urinaria, y sobre que las mujeres que la padecen muchísimo, es algo que siempre piensan y son un poco, como yo he dicho, reacias a la consulta. Así que los doctores van a explicar más sobre este tema, cómo pueden, no sobrellevar, porque la palabra no me gusta decir sobrellevar, pero tratar de subsanar este inconveniente. Exactamente. Bien, en primer lugar lo que uno quiere diferenciar en el consultorio y queremos estimular a las pacientes a que concurran al centro para consultar y sacarse todas las dudas, es diferenciar si se trata de una incontinencia de orina de esfuerzo o de una incontinencia de orina de urgencia o apremio, que es totalmente diferente, y también un tercer tipo de incontinencia que es mixta, un poco de cada una, de esfuerzo y de apremio. Entonces, muchas veces haciendo un cambio en las medidas higiénico-dietéticas cuando se trata de una incontinencia de orina de urgencia en la cual la vejiga se encuentra un poco irritada, por decirlo de alguna manera, evitando ciertos alimentos como el alcohol, los picantes, las frituras, mucho mate, mucho café, uno con eso ya puede relajar un poquitito la vejiga, generando, disminuyendo un poquitito las pérdidas cuando se tratan de incontinencias de orina de urgencia o mixtas. Ahora, cuando ya la paciente es muy clara en su veredicto y nos dice que pierde orina justamente relacionado a los esfuerzos físicos, medianos o grandes esfuerzos, la resolución va más por el lado quirúrgico. Y el lado quirúrgico implica la colocación de prótesis. Son prótesis que en realidad se llaman cabestrillos mediouretrales, que son unas pequeñas mallitas. La palabra lo dice bien, cabestrillo, algo para sostener. Exactamente, y que van en el medio de la uretra, con el objetivo de generar una reacción periuretral como para darle un poquito más de tonicidad a esa uretra y evitar que ante los esfuerzos haya fugas o filtraciones de orina a través de la uretra. Por supuesto que en el mercado existen una gran variedad de cabestrillos mediouretrales de diferentes tipos de marcas nacionales e internacionales y también con diferentes tipos de técnicas quirúrgicas, pero básicamente el cabestrillo lo que hace es estar anclado en algún lado de la pelvis y estar apoyado suavemente sobre la uretra como para generar una reacción, evitando que pierda la paciente orina. Ahora, nos trae una pregunta que creo que corresponde. ¿No trae el tener el cabestrillo, esto que ustedes están explicando, no trae algún inconveniente a la zona pelviana de la mujer en otro aspecto? En realidad es importante siempre que uno aclare que al poner algo externo al organismo, seguro un primer tiempo va a sentir una pequeña diferencia, un pequeño quizás malestar en lo que es la zona vaginal. Pero con una buena evolución en 30 días y en nuestra experiencia, las pacientes, gracias a Dios, pueden volver a su vida habitual, normal, a pleno. Quizá algo decíamos en el bloque anterior de que, por supuesto, como todo procedimiento, no está exento de complicaciones. Cualquier procedimiento. Y en este caso en particular, una situación que se puede presentar cuando se coloca estos cabestrillos, que imaginemos que son mallas, ¿sí? Delgaditas, largas, es la sensación de cuerpo extraño que puede sentir la mujer en la zona de la vagina, ¿sí? En ese caso, si sucede, y nos ha sucedido con algunas pacientes, se la examina y tenemos que evaluar si no se está exteriorizando un poquito la malla, es decir, si no se ha corrido, por así decirlo, un poquito la malla. Y es absolutamente, si nosotros lo diagnosticamos, lo solucionamos. Es fácil, es sencillo, se lo soluciona muchas veces con un procedimiento ambulatorio. Ni siquiera tiene que ser una internación como para la primera vez. Tengamos en cuenta que uno siempre cuando va a indicar a una paciente que con las medidas higiénico-dietéticas, como decía recién mi colega, no logramos mejoría o la pérdida de incontinencia, la incontinencia de orina ya es muy significativa para la mujer y nos vamos a cirugía, siempre se le dan unos tips a las pacientes para el postoperatorio, el reposo, el no hacer esfuerzo, sobre todo esfuerzo que le signifique contraer el abdomen, no levantar objetos pesados, hasta que la malla pueda producir esa fibrosis que buscamos y que realmente a nosotros nos ha pasado con pacientes operadas por nosotros, por nuestro equipo y por colegas que también operan mucho esta patología, les cambia la vida.
eso realmente lo podemos decir con mucha gratificación. Les cambia la vida para bien, Sí. e inclusive lo que preguntabas, Marinés, con respecto a otro tipo de cosas que pueden sentir los pacientes desde el punto de vista de la esfera sexual, que los urólogos Sí, también manejamos eso. Estos cabestrillos son muy bien tolerados, van por adentro de la mucosa vaginal, es decir, no están en contacto directo con la pared externa de la vagina. Entonces, obviamente que en el postoperatorio tiene que haber un reposo sexual de por lo menos 30 días, a veces más, dependiendo del caso, pero se puede reinsertar en la esfera sexual la paciente al cumplir los 30 días. Quiero hacerle no sé si una o dos preguntas. ¿Ustedes trabajan conjuntamente con un ginecólogo o ginecóloga que la señora tenga, esta persona tenga que someterse a este tipo de cirugía o no? En realidad el campo de la uroginecología es un campo que abarca algunos urólogos y otros ginecólogos, es decir, las dos especialidades están imbuidas en este tema. Quizás el tema incontinencia de orina sea más del campo urológico, pero no es necesario que esté presente durante el abordaje quirúrgico un ginecólogo, en el caso nuestro, cuando tenemos que hacer la resolución quirúrgica de estas patologías. Perfecto. De hecho, muchas veces las pacientes que nos llegan por incontinencia de orina son derivadas por ginecólogos, para que nosotros usemos ciertas herramientas y estudios complementarios como el estudio urodinámico, se lo podamos realizar a la paciente, que nos permite de una manera más objetiva poder valorar qué tipo de incontinencia de orina tiene la paciente. Y el estudio urodinámico es un estudio 100% del patrimonio del urólogo, eso lo hacemos nosotros. Entonces, pero esa articulación es importante y se pueden dar situaciones, casos muy puntuales que puedan requerir, hablando de cirugía, la intervención de los dos especialistas en el mismo acto quirúrgico. Pero por lo general no es necesario. ¿Hay alguna edad en especial que ya se aconseja o depende del estado físico de la paciente? Y básicamente depende de las pérdidas y de la incomodidad social de la paciente. Como le decía, algunas pacientes pierden mucho y no se quieren operar, otras pacientes pierden poco y quieren solucionar el tema por una cuestión social. Desde el punto de vista de edad, bueno, por lo general es una patología que se manifiesta después de los 40 años. Hemos conocido pacientes más jóvenes, multíparas, que han tenido múltiples partos vaginales, que han tenido algún tipo de episiotomía o un cortecito durante el parto, y bueno, todo eso debilita el piso pelviano y genera la incontinencia de orina de esfuerzo. Pero bueno, ahí está la clave del éxito de cualquier cirujano, hacer no solamente los resultados quirúrgicos, pero hacer una evaluación exhaustiva antes del procedimiento a cada paciente en particular. Bueno, nunca se termina un programa sin dar un consejo, ¿no es cierto? Eso es importante. Y para usted, señora, y realmente que pedía el tema incontinencia urinaria, me parece muy importante escucharlo a los doctores dando un consejo sobre esto. Los dos quisiera que hagan su aporte a este consejo, los dos profesionales. Sí, por un lado, no tener temor a la consulta. Eso creemos. Si bien es un tema que genera pudor, que genera cierta vergüenza y uno lo entiende perfectamente, pero es importante saber que tenemos muchas herramientas que pueden permitir mejorar y hasta curar la patología. Tengamos en cuenta que al principio puede ser 1 o 2 gotitas con un esfuerzo, pero si va progresando, la pérdida cada vez se va a producir con menores esfuerzos. Entonces, salir a tomar un café con un grupo de amigos, de amigas, puede significar un calvario para la mujer que tiene que, por ejemplo, estar pensando que se tiene que sentar en una mesa. O bailar o alguna cosa. Claro, lo que sea. Tiene que estar lo más cerca posible del baño y estar pendiente de no pasar lo que eventualmente puede resultar ser, por ejemplo, una situación incómoda si se mojó la ropa interior o se mojó los pantalones, por ejemplo. Entonces, en lo personal y como grupo, yo diría, no tener vergüenza porque es una patología que tenemos mucho para poder ayudar a mejorarla. Sí, no dudar en consultar, cada paciente es un mundo, digamos, recomendación general a las pacientes que se dan cuenta escuchando el relato de las incontinencias de orina de esfuerzo, básicamente es que cuando tengan que hacer alguna actividad que implique un esfuerzo, ya sea ir al gimnasio, ya sea barrer la vereda, ya sea levantar una caja, absolutamente lo que sea, lo recomendable es vaciar la vejiga antes, porque de esa manera lo más probable es que durante el momento que haga el esfuerzo no pierda o pierda menos cantidad. Los esperamos en Urosalud
Tucumán cuando quieran, Maipú 697, no tengan miedo a la consulta. Muy bien. ¿Horarios en forma especial hay? Estamos consultorios todas las tardes. De todas maneras, acá tienen su horario de consultorio a la semana, yo también, y eso llamando por teléfono a partir de las 10 de la mañana, ya está la secretaria y ya le puede dar la información más precisa. Muchísimas gracias, gracias. Aníbal. Muchas Gracias, Augusto. Gracias, Un placer María. conocerte. Igualmente. Un gusto. Un gustazo. Saludos al doctor Cenice. Serán Que es dados. como un hijito para mí. Manda saludos Pero- también. Manda saludos. Sí, sí. Bueno, manda saludos. Es como un hijo para mí. Así que bueno, le agradezco mucho la presencia y seguramente el mes que viene, Dios mediante, habrá otro tema para tratar. Sí, con mucho Fantástico. gusto. Porque es así, que lo vamos a hacer una vez por mes. Bárbaro. Bueno, gracias. Enseguida le digo adiós a usted también. Gracias. Bueno, acá llegamos al final, creo que se evacuaron bastantes cosas que a veces no se conocen, que no se tocan por miedo o por vergüenza, por pudor, que las mujeres normalmente padecemos mucho esto. Así que creo que ha sido un programa interesante y que a usted, señora, le va a servir mucho. Estoy, como siempre, vestida por los plátanos. Este es un precioso poncho artesanal hecho en telar, que realmente es un gusto tenerlo porque es sumamente calentito y hermoso, hermoso de sentirlo, de los plátanos, como siempre, peinada por Canepa Peluquería. Así que me despido, hasta la próxima semana, como siempre, diciéndole muchísimas gracias por seguirme, por ya sea Canal 11 o Canal 12 de CCC, nuestros queridos auspiciantes realmente, y que a usted, por aguantarme 17 años, y para mí el placer de poder estar semana a semana con usted. Gracias. Dale alegría, alegría.